Bienvenidos al capítulo 2 de esta serie de anécdotas del padre Jorge Loring. Hoy vamos a explorar la juventud de este gran sacerdote, marcada por aventuras en la aviación, desafíos personales y una vocación que surgiría en medio de tiempos muy duros. Cada experiencia y especialmente el asesinato de su padre marcaron la personalidad de este sacerdote, que sería después uno de los grandes referentes del catolicismo, no solo en España, sino en el mundo entero. Así que comenzamos con el capítulo 2, vamos para allá. Desde muy pequeño el padre Jorge Loring vivió el tema de la aviación por la pasión que tenía su padre por ello. Toda esta parte la hemos visto en detalle en el capítulo 1. Su padre Jorge Loring Martínez no solo era ingeniero, sino un pionero en la aeronáutica española y cada año sorprendía a la familia llevándolos en avión hasta Barcelona. Esto era algo absolutamente excepcional en esa época. De hecho, el evento fue algo tan inusual que llegó a los periódicos y el diario ABC de Madrid publicó una foto de toda la familia frente a un avión trimotor Junkers, no sé cómo se dice. En la imagen aparecían los padres de Jorge, la institutriz inglesa que les enseñaba el idioma y sus 7 hermanos, de los cuales Jorge era el mayor con tan solo 10 años. La noticia y con el pie de foto que decía: el conocido constructor de aviones don Jorge Loring se desplaza a Barcelona en avión con toda su familia. La educación de Jorge transcurrió en el colegio Nuestra Señora del Pilar en Madrid, una institución marianista donde recibió una sólida formación moral y académica. Sin embargo, curiosamente, lo que más le marcó esos años fue el viaje en avión de Madrid-Manila realizado por su pariente Fernando Rein Loring, en un avión diseñado y fabricado, como no, por su padre. Este vuelo, considerado una verdadera proeza nacional, era peligrosísimo en su época porque no existían esos instrumentos de navegación moderna. Esta hazaña capturó la atención de los profesores y sus compañeros, quienes seguían la ruta con un gran mapa en el colegio. Cada día se actualizaba el recorrido con una banderita indicando las etapas conseguidas. Todos los estudiantes hablaban de aquel vuelo como un gran logro. Ver cómo los logros de su familia inspiraban a otros también despertó en Jorge Loring el deseo de hacer algo significativo con su vida. Años después, Jorge se unió a los Scouts hispanos junto a compañeros del colegio. Los Scouts le inculcaron valores como la disciplina, el amor a la naturaleza y la dedicación a la comunidad. Jorge recuerda especialmente cómo cada domingo salían de marcha a la sierra, donde disfrutaba las técnicas de rastreo, las manualidades, cómo hacer nudo para todas las situaciones posibles, el uniforme y con el sombrero canadiense y con las botas de clavos. Para él era un orgullo. Le gustaba tanto que ya de mayor le suponía una humillación reconocer que le encantaba que las chicas le mirasen. El padre Jorge Loring cuenta una anécdota de que, movido por el principio de hacer una obra buena cada día, se encontraba un día caminando por la calle y vio un niño que iba vestido de mono de trabajo, pero Jorge iba vestido muy bien, como un pincel. Entonces dudó en acercarse y ayudar al niño, pero recordando este principio de hacer una obra buena al día, se venció a sí mismo y entonces ayudó al niño a empujar ese carrito que le estaba costando tanto. Y este le dirigió una mirada de gratitud que jamás olvidaría. Qué bonito plantearse hacer una obra buena al día, ¿verdad? ¿Lo hacemos? El verano de 1936 marcó un cambio radical en la vida de Jorge y su familia. Este año su padre fue asesinado en Madrid en plena Guerra Civil Española. Tenía 46 años y su madre quedó viuda con 36 años y 8 hijos. Jorge tenía tan solo 14 años, era el mayor de todos. Se enfrentaba a una situación totalmente desesperada, perdieron todos sus bienes y prácticamente quedaron en la ruina. Jorge estuvo varias veces en riesgo de ser enviado al frente e incluso llegó a temer por su vida en más de una ocasión. Un día un desconocido llegó a su casa y le advirtió a su madre del peligro que corría Jorge. Este hombre se ofreció a ayudarle para que cruzase a la zona nacional. Pese a las dudas de dejarle marchar solo, su madre entendió que era la única y mejor salida que tenía. Jorge inició entonces un largo y peligroso viaje, primero a Valencia, luego se embarcó en un mercante francés hasta Marsella, después en tren hacia Hendaya y finalmente cruzando hasta Irún, desde donde llegaría en tren hasta Málaga a casa de sus primos. Menudo viajecito. A la llegada a casa de sus familiares, cuando dijo su nombre, una doncella lo confundió con un primo suyo que se llamaba igual, que había desaparecido en Madrid durante los primeros días de la guerra. Su tía, al ver que no era su hijo, reaccionó primero de forma triste, pero inmediatamente lo abrazó y lo acogió como si fuera su propio hijo. A raíz de todo esto, Jorge ingresó en el colegio de los jesuitas de El Palo en Málaga, donde allí completaría los últimos años de bachillerato. Fue allí donde conoció al padre Cuenca, el rector del colegio, cuya influencia fue decisiva en su vida. Inicialmente el colegio no podía acoger a ningún niño más, pero el padre Cuenca cambió de parecer rápido y dijo: Jorge, vete para
Paca, lo que se convertiría el inicio de su relación con los jesuitas. Tras completar el bachillerato, Jorge regresó a Madrid para comenzar sus estudios de ingeniería en el ICAI, y mientras, como no, ayudaba a su familia después de la muerte de su padre. Para ganar dinero en verano, Jorge comenzó a trabajar en la exportación de pescados en Málaga. Este trabajo, aunque le permitió contribuir a la economía familiar, dejó en él un recuerdo muy desagradable por el fuerte olor de las tripas de las vísceras de los pescados, que lo llevó a aborrecer el pescado para siempre, pobrecito. La vocación de Jorge hacia la vida religiosa fue más fuerte a raíz de hacer unos ejercicios espirituales. Fueron en Torremolinos y los dirigió el padre Granero, que además este había sido su guía espiritual en el colegio de El Palo. Jorge Loring salió convencido después de los ejercicios espirituales de que Dios le llamaba a ser jesuita. Esta decisión respondía al sentido de la verdadera felicidad: servir a los demás. Tenía dos opciones: si se hacía cargo de la fábrica de su padre, podría ofrecer trabajo a muchas familias, y la otra opción era que si se convertía en sacerdote, ayudaría a salvar almas. Estas eran sus razones para ser sacerdote. La felicidad del hombre está en servir al prójimo. Si yo me pongo al frente de la fábrica de mi padre, podré dar trabajo a varios centenares de familias, pero si me hago jesuita, ayudaré a salvar almas, lo cual es muchísimo mejor. Lo más grande que puedo hacer en la vida es colaborar con Cristo a la salvación de las almas. Al comunicarle a su madre esta decisión, pues Jorge temía, lógicamente, que según estaba la situación familiar y en la fábrica, su madre le dijese que no. Sin embargo, ella respondió con una fe y una generosidad impresionantes. Esto dijo: Jorge, si Dios te llama, vete. A mí Dios no me abandonará. Este apoyo fue decisivo para él, y con el tiempo lo consideraría como una muestra de entrega incondicional de su madre a Dios. Curiosamente, tiempo después, el gerente de la fábrica de su padre reapareció y ayudó a reconstruir el negocio, lo que su madre siempre vio como una recompensa de Dios hacia la entrega de su hijo a la vida religiosa. En 1941 entró en el noviciado en el puerto de Santa María, y Jorge Loring ya se empezó a enfrentar a retos de desafío, de humildad, que fortalecieron su carácter más aún y su entrega a la vida religiosa. La vida en el noviciado era austera y rigurosa, y los novicios debían cumplir tareas diarias que le enseñaban estos propósitos. Una de las tareas de Jorge Loring en el noviciado fue ayudar en la cocina, donde como parte de su formación le dijeron: oye, ¿nos ayudas a limpiar pescado? Sabiendo el asco que le daban por lo que vivió en Málaga, en los muelles de Málaga. Varias veces estuvo a punto de pedir que le cambiasen la tarea, pero se mantuvo firme, entendiendo que su propósito en el noviciado era vencer sus propias resistencias. Otra situación que le costó fue que mandó que le trajesen unos zapatos de su casa, pero no unos zapatos cualquiera, aunque ya eran viejos, pero estaban hechos a medida y eran de calidad. Sin embargo, cuando los zapatos llegaron al noviciado, el padre maestro decidió dárselos a otro novicio y a Jorge darle unos zapatos más sencillos. Ver cómo sus zapatos eran utilizados por otro compañero fue un golpe duro para Jorge, quien se dio cuenta cuán importante era dejar atrás las cosas materiales, ese apego que tenemos a las cosas materiales, y aprender a poner su atención en lo verdaderamente importante. Gran aprendizaje. También, como parte de su formación, Jorge empezó a desarrollar su parte apostólica, una práctica que formaba parte de lo que tenían que hacer los jesuitas. Uno de sus primeros destinos fue dar catequesis a soldados. Allí experimentó momentos grandes de nerviosismo porque tenía que dirigirse a un gran grupo de soldados. Sin embargo, aprendió terminando a hablar muy bien en público, un talento que poco a poco fue perfeccionando y se terminaría convirtiendo en un gran conferenciante. El apostolado continuó, pero en un contexto más exigente. Daba la catequesis en una prisión. Los reclusos eran en muchos casos hombres muy cerrados y que no tenían conocimientos ninguno de la fe. Jorge recuerda muy especialmente su entrada en la Brigada de Sangre, una sección de la cárcel donde se encontraban presos con delitos de sangre, algunos de ellos acusados de haber asesinado a sacerdotes durante la Guerra Civil Española. Cada vez que entraba en la sala, el funcionario cerraba la puerta con llave y se iba, y dejaba a Jorge solo. Al principio esta situación, como no, le provocaba temor y dudas sobre si podría realmente llegar a esos hombres, pero con el tiempo Jorge llegó a establecer un vínculo y a hacerse aceptar. La experiencia le hizo comprender la profunda necesidad de un catecismo para adultos. Los presos no tenían acceso a formación religiosa. Los catecismos disponibles eran los tradicionales, como el Ripalda o el Astete, que estaban diseñados para niños y primeros comulgantes. Así el padre Jorge empezó a redactar unas hojas con las enseñanzas más básicas del cristianismo, resumiendo en frases sencillas los conceptos más importantes de la fe, y las repartía entre los presos. Así nació la idea de crear un compendio que pudiera guiar a las personas a la fe, el cual terminaría llamando Para Salvarte. El padre Jorge Loring descubrió su vocación entre pruebas, sacrificios y el compromiso de servir. Pero esta historia no termina aquí. En el próximo capítulo hablaremos del nacimiento y la expansión de su obra más importante, el libro Para Salvarte, así que no lo perdáis. Nos vemos en el próximo capítulo. Aquí tenéis el capítulo 1 por si no lo habéis visto. ¡Hasta luego!